Eh, ¿Alguien más está grabando? Bien, digas, dar un ejemplo, como les decía, es como un resumen de lo que ya hemos visto en deformación. Hemos visto en hormigón armado uno, hemos visto en hormigón armado 2 en el tema de fisuración, pero es como ya resumir, juntar las ideas, ¿no? De eso se trata, vigas. Diseñar vigas, diseñar vigas colgadas, yo pienso que es un poco de más detalle que los que van a hacer orientación estructural lo van a ver, me imagino, a detalle, ¿no? Entonces no lo voy a plantear como, no vamos a ver ese tipo de vigas más que todo. Entonces veamos. Viga, bueno, hay una definición, ¿no? Que está en los textos, un elemento que soporta de manera transversal. Lineal es un elemento lineal transversal que soporta cargas principalmente de flexión y también normales, pero no tanto como, ¿no? Porque si soportara grandes normales, se transformaría en una columna. Ahí hay que hacer excepción al pretensado que sí es una fuerza que transmite bastante compresión, pero igual sigue siendo viga, ¿no? Es una excepción nada más. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco de introducción, son las situaciones típicas de una viga, ¿no? Como tal. Pero ya hablamos ya, en hormigón armado 2 ya les decía, tenemos que empezar ya no nos dan los datos, sino tenemos que tener conocimientos para predimensionar, para concebir, para saber si mi viga va a ser plana, colgada, ¿no? De qué ancho, de qué material, con qué recubrimiento, bueno, va ese tema, ¿no? Entonces, concebir el arreglo estructural, eh, concebir qué tipo de vigas va a ser, entonces es lo que tenemos que ahora adquirir, esa competencia como tal. ¿No? Ya en Loza les había mostrado las diferentes soluciones que pueden haber para un mismo problema de un edificio, de una vivienda. Orientar las vigas portantes en verticales, en horizontales, ¿no? En ambas direcciones, es decir, las losas sean por lo tanto exigen que hayan vigas verticales y horizontales. Cuando digo verticales les digo, ¿no? En el sentido de la pantalla. Entonces, son varias soluciones, ¿no? Que uno dispone. Entonces, en medio, está muy difundido el uso de vietas, ¿no? Y de vietas prefabricadas pretesadas, o dentro del campo del hormigón pretensado. Ese tipo de soluciones ya me condicionan a losas en una dirección. Losas que no son de hormigón armado, pero son un híbrido entre pretensado y hormigón armado. Entonces, pero me condicionan a losas en una dirección, aligeradas, ¿no? Y eso ya me condiciona a cómo armar el esqueleto de mi estructura, ¿no? El esqueleto me refiero a las vigas y columnas. Entonces, vean cómo está relacionado todo, ¿no? Y en algún lado la arquitectura me dirán, no debe haber un elemento sobresaliendo por debajo de la losa porque es antiestético, es una sala de estar con un ventanal, entonces no debe haber. Entonces ahí necesidades arquitectónicas te dirán hacer vigas. O algún sector donde necesitas hacer también una solución viga plana, porque necesitas una viga en el lugar, pero tiene que ser plano. Y entonces, porque pasan ductos de aire acondicionado, ¿no? O de redes, tantos sistemas, en los cuales no es necesario. Entonces, ahí es donde está el ingeniero. Consigue una viga plana o una viga rebajada y que soporte, ¿no? Que cumpla. Si es necesario, le damos contraflecha en obra para que tengamos la suficiente seguridad de que no va a haber problemas de flechas a futuro y pasa esas cosas, ¿no? Entonces, pero para hacer ese tipo de definiciones, de decisiones, hacer la estructura, es mejor conocer criterios, ¿no? Clasificaciones, en qué consiste cada uno. A eso se llama concebir.
¿sí? Cuando ya he decidido van a ser las vigas portantes, cuáles van a ser las vigas simplemente de encadenamiento, de ariostramiento, o cuáles van a ser vigas planas, o deben ser vigas planas, entonces ya viene la predimensionada, ¿no? La predimensionada que va a definir base, altura, ancho de nervio de cada viga, y lo voy a hacer así, ¿no? A ver, un rato, ¿estamos grabando o no? Perdón. Bueno, creo que estamos grabando. Bueno, permítame. Ok. Luego viene la etapa, les decía, de preliminado, ¿no? Es saber esas proporciones. No es saber la armadura, ¿no? No es determinar la armadura, sino principalmente es saber las proporciones del elemento. Si en predimensionado me pidieran armadura, entonces ahí sí viene una experiencia que ustedes están adquiriendo con las losas. Vienen las famosas cuantías. Ustedes en sus proyectos de losas tenían una losa, por decir aquí así, ¿no? Tantos metros cuadrados, ¿de acuerdo? Por decir 120 metros cuadrados de losa que han diseñado. Y ustedes han determinado una cuantía que les ha salido de diseño. Que en losas esa cuantía es por 8 kilogramos por metro cuadrado de losa, ¿sí? Losa llena en una dirección, ¿de acuerdo? Eso es obtenido en el diseño. Y seguramente más adelante van a ser más diseños, en algunos les saldrá 9, en otros les saldrá 7, en otros les saldrá 11, ¿no? Cada diseño es diferente, le saldrá una cuantía diferente por metro cuadrado de losa diseñada. Entonces, si en mi fase de prediseño me dicen, a ver, ahora que usted está prediseñando, ¿no? Que usted está estimando el costo de una losa, tiene el área de la losa que viene de una arquitectura, ¿cuántos kilos entrarán aproximadamente en esta losa? Entonces, ¿qué hace el ingeniero? Dice, probablemente la solución que va a ser de esta losa va a ser una losa llena en una dirección, ¿no? Por decir, y yo sé de mis losas diseñadas en una dirección que la cuantía por metro cuadrado más o menos sale 8 kilogramos. Como esta losa tiene, por decirles, 230 metros cuadrados, multiplico esta superficie por la cuantía que mi experiencia, mi bibliografía, ¿no? Me dice que oscila. Y de esa forma puedo estimativamente saber cuántos kilogramos de acero va a necesitar esta losa para fabricarse aproximadamente. Vean entonces por qué la importancia de que ustedes se cercioren y calculen sus cuantías, no solamente para predimensionar, no solamente a veces predimensionar es saber el espesor de la losa, las dimensiones de la viga, sino también a veces es estimar cantidades de acero para un costo estimado de ejecución del proyecto. Vean, entonces ese es ¿no? Ustedes ya, yo cuando reviso los proyectos, revisaré, me pondré en fila todas las cuantías que cada grupo ha obtenido, ¿no? Y ahí veré 8, 12, 15, tantos, 80. Uy, ahí solamente por las cuantías yo me voy a ir a mirar a detalle ese proyecto, ¿sí? Voy a mirar qué ha pasado, por qué ha obtenido una cuantía de 80 cuando el resto tenía 10, tenía 11, alguno medio disparado 15, ¿no? Etcétera. Entonces ahí les estoy mostrando un poco la hermenéutica de cómo se revisa estos proyectos y cómo deberían ustedes a futuro revisar sus propios proyectos. Bien, entonces vamos a la siguiente. Predimensionado de vigas rectangulares, en hormigón armado uno se avanza, ¿no? No sé si en el otro paralelo les habrán explicado. Yo he dejado esta lámina para casi un poco hormigón armado uno, pero un poco más detallado, ¿no? En primera instancia, nuestras vigas generalmente en los edificios son vigas rectangulares, ¿sí? Vigas rectangulares. La losa será llena, aligerada en una o dos direcciones, pero las vigas van a ser generalmente
cosas que sobresalen de manera rectangular. En puentes, en otras cosas serán de una manera diferente, ¿no? En forma de I. Entonces, para ello nosotros determinar cuánto va a ser la base y cuánto va a ser la altura, incluyendo la losa, ¿no? Eso se llama, eso nosotros llamamos la viga. Entonces, para la base tenemos como algunas recomendaciones, como por ejemplo nos dicen 20 centímetros mínimo, la norma antigua del diseño sísmico, la 06, todavía no he podido actualizarla. Ya sabemos que hay una nueva norma de diseño sísmico, ¿no? Oficial. Pero por razones constructivas muchas veces se toma 25. ¿Por qué digo 25? Porque las columnas generalmente mínima dimensión tienen 25. Y para no tener problemas con los encofrados, ¿no? Porque la columna puede venir más, un poquito más gorda, ¿no? Más de 25 centímetros. 25 centímetros también hacemos el ancho. Son recomendaciones, no son imposiciones, pero este sí es una imposición, no puede ser menos de 20 centímetros, ¿sí? Son recomendaciones. Bueno, en realidad es eso, ¿no? Luego, nada más, ¿no? Muy pobre para la base. Para la altura sí hay bastante. Hay unas relaciones L sobre D. Dice D porque generalmente D es el canto útil, ¿no? Es lo que realmente resiste. Bueno, sí, es justamente eso. No es la altura de la viga como tal, pero yo puedo, con este D, puedo inferir cuánto vale H a altura total, sumándole un 5 o 7%, ¿no? Nada más, que suele ser el recubrimiento mecánico. Bueno, no importa, ¿no? D o H son recomendaciones ahí que yo las voy a tomar generalmente en miras a no tener problemas con fisuración, deformación, ¿no? Entonces son estas recomendaciones. Pero obviamente son para no verificar. Si tengo una viga plana, ya no miraré tanto esto, ¿no? Esto ya no será una tabla de referencia, una viga plana. Tendré nomás que tomar, tendré nomás que asumir la altura que me permite que me exige el proyecto y luego hacer todas las verificaciones correspondientes. Flecha, fisuración, este. Por otro lado, en hormigón armado 1 les hablo de algunos métodos un poco más refinados que ya incluyen la carga, ¿sí? Porque uno dice, evidentemente una viga de 4 metros con una carga de 10 kilonewtons va a necesitar una altura, ¿sí? Pero la misma viga de 10 metros, por decir de luz, ¿no? La misma viga de 10 metros de luz, pero que esté sometida a una carga de 30, no puede tener pues el mismo requerimiento de altura, ¿no? Necesitará mayor altura. Es el efecto de la carga en la altura de la viga, lo que a veces esto en muchas normas no lo toman en cuenta y cuando uno tiene cargas un poquito diferentes de las habituales, entonces usa estas fórmulas, ¿no? Las fórmulas que en el ejemplo, bueno, voy a recordar algún ejemplo donde se explique esto. Por último, la norma EH en su anexo 11.6.2 me recomienda que entre la base y la altura de la viga haya más o menos, se cumpla esta derivación, ¿no? Que B sobre H sea más que 0,30. En otras palabras, no puedo hacer vigas tan así, ¿no? Tan así no es muy recomendable, sino que hay una relación adecuada entre 0,30 de todo esto. Eso es tema de vigas, ¿de acuerdo? Estos son los parámetros que tengo que usar para vigas normales, para concebir las vigas. Tipología. Eh, las tipologías, esto he tratado de armarlo uno, con lo que uno puede recabar de los diferentes documentos de libros, ¿no? Normas y tal. Más o menos este sería un panorama general de todas las vigas. Tenemos estas clasificaciones, ¿no? Por un lado tenemos sobre la redundancia que pueden tener, tenemos las isostáticas, las hiperestáticas, bueno, ya conocíamos. En las isostáticas podemos tener con articulaciones y articulación. Generalmente en puentes se usa bastante la articulación, pero una articulación
que más adelante vamos a ver, una articulación sencilla, no muy compleja. Y en edificios es muy raro encontrar articulaciones, ¿sí? Donde yo he visto vigas articuladas, generalmente cuando en un edificio aquí no como tal, ¿no? Se le añade una rampa porque aquí el desnivel topográfico no hace viable que haga todo esto una estructura, ¿no? Es suficiente con una rampa y aquí pueda tal vez un vehículo o las personas puedan entrar tranquilamente, ¿no? Por esa rampa. Entonces pueden entrar por esa rampa sin ningún problema, ¿no? Entonces aquí un vehículo o las personas pueden entrar por esa rampa y aquí es mejor hacerlo articulado para tener, no tener problemas con la unión del edificio con el... Obviamente por la robustez, quien tendría más problemas sería la rampa, ¿no? Cualquier movimiento le afecta directamente a la rampa. Entonces, eso sería, ¿no? Y las hiperes, siguiendo con la clasificación, a ver, tendríamos, según su canto, ¿no? Tenemos las planas y ahí tenemos las vigas perdidas y las vigas anchas. ¿Cuál es la diferencia? A ver, lo vamos a hacer aquí. Si yo tengo una losa, ¿no? Y mi viga es generalmente cuadrada, no necesito que sea más. No necesito más viga y no necesito que sea más peralte, por lo tanto generalmente sale cuadrada. A veces se le llama esto viga perdida, ¿no? Pero en otros casos necesito que la viga sea resistente, entonces tiene que ser más ancha, ¿no? Bastante ancha. Entonces a veces se llama las vigas anchas que están metidas en la losa, que es la parte verde. Luego tenemos las vigas rectangulares. Bueno, ahí hay dos tipos, ¿no? Tenemos las vigas rectangulares R, las rectangulares como tal, y las vigas T. Bueno, en las vigas T rectangulares va a depender de cómo yo conciba la solución, ¿no? Esto lo dejamos, les voy a explicar más adelante cómo es. Y las vigas de otra forma, bueno, hay en algunos casos raros la viga no sale solamente como cuadrado, ¿no? Les decía que puede salir como en un patín y entonces ahí es otra forma de viga. Luego tenemos las vigas altas, ¿no? Y ahí tenemos las vigas de gran canto, que son las vigas pared, y las intermedias, que no son ni pared ni vigas normales, ¿de acuerdo? Por si acaso, en vigas, si yo quiero considerar vigas que funcionan normalmente, generalmente se espera que la longitud, ¿no? Que la longitud y la altura tengan una relación. Y eso es 6:1, 5:1, 4:1, dependiendo a veces, muchas veces de la bibliografía o la norma. Si se cumple esa relación, puedo analizar como viga y puedo analizar con la teoría de vigas. Pero cuando ya empiezo a tener una viga que no cumple esa relación, por ejemplo, si trato de dibujar escala así, para nada para nada se asemeja, bueno, se va a ir, no voy a poder predecir su comportamiento como con la viga regular que conozco. Y la viga pared, peor, ¿no? Pared, la viga pared, nosotros en Hormigón 2 más adelante vamos a analizarlas. ¿Sí? Entonces, básicamente nosotros vamos a analizar vigas pared, son bastante altas, 2:1, la relación, ¿no? 2:1, 1.5:1, o sea, y hay unas que están en el limbo, ¿no? En la parte intermedia, no pueden ser analizadas correctamente ni con la teoría de vigas ni con la de vigas pared. Se dan, se pueden dar localmente a veces, ¿no? Bien, entonces son esos tipos de vigas, ¿no? Las intermedias serían estas, las amarillas, en las que no son ni fu ni fa, como las palabras decimos. Luego vienen según el papel que desempeñan, las principales y las secundarias, ¿no? Eso pasa generalmente en entrepisos muy grandes, en losas muy grandes. Perdón. ¿De acuerdo? En entrepisos muy grandes hay vigas maestras, principales y otras secundarias, ¿no? Las principales pueden ser isostáticos, bueno, ya es una... Y las secundarias pueden ser con carga normal o con carga suspendida, ¿no? Muchas veces a ver, voy a dibujar un caso, ¿no? La viga principal puede estar aquí así, puede ser una viga T invertida, en la cual eh, se puede venir encima tranquilamente la viga secundaria, ¿no? La viga secundaria que va hasta la otra viga principal. Este es un caso típico de una carga suspendida, ¿no? Es decir, que la fuerza que se aplica acá
tiene que viajar y subir por medio de estribos hasta colgarse de la viga. Pueden haber tanto en las vigas principales como en las secundarias el tema de las cargas suspendidas. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos según sus apoyos, sobre apoyos rígidos o sobre apoyos flexibles. A veces este apoyo puede ser un apoyo de neopreno, son apoyos flexibles. Y si hay una unión monolítica, son apoyos rígidos, ¿no? O en los edificios, cuando uno analiza, podemos tener los apoyos flexibles cuando vemos vigas de fundación, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Entonces tenemos esos dos tipos. Según la carga, ya les decía, ¿no? Hay colgadas o invertidas, ¿no? Cargas colgadas o las regulares y las que están colgadas. La azul tendría una carga regular, ¿no? Si la carga está pegada. Si la carga de la viga azul está aquí encima, no está suspendido. Pero la viga verde que recibe esta reacción, sí tiene que suspender la carga, ¿no? Tiene que colgarla, tiene que llevarla hasta el fondo. Entonces puedes decirles ese estilo, ¿no? La carga está normal, aquí tal vez el término está, ¿no? Y la otra es la que hay que suspender la carga. Según el eje, pueden ser de eje recto o de eje curvo o quebrado, ¿sí? Las vigas balcón, por ejemplo, son un problema, ¿no? Cuando tenemos una losa o una edificación en una esquina, ¿no? Es justo la casa de la esquina, inclusive en esa parte le hacen un bordeado circular, entonces la viga en ese lugar también tiene que tener tiene que acompañar la viga de borde con un tema circular y el eje no es nada recto ahí, ¿no? Es un eje curvo. Eso es una curva en planta, pero a veces, aunque es raro en edificaciones, ¿no? Sino más bien en teatros puede ser el caso, una viga tan larga que si la hacemos de canto constante no queda bien. Entonces, a veces se les hace de canto variable por estética, porque es muy grande, todo eso, ¿no? Entonces, ahí es de canto variable y el eje también es curvo, el eje de centro de gravedad también es curvo en vertical. Luego hay varias cosas, ¿no? Las escaleras lanzadas también vamos a tener ahí vigas quebradas, vigas curvas, bueno, va a haber una diversidad. Entonces, fíjense, todo el mundo, todos los tipos de vigas que se pueden haber. Obviamente hay más, ¿no? Pueden haber más tipos, secciones compuestas, etcétera. Bueno, vamos ahora a las sustancias y verificaciones que hay que considerar. Vamos a hablar de las vigas normales, ¿no? Porque de las planas y de las van a ser simplemente variaciones, que lo vamos a resaltar. Antes que nada, ¿no? Recordemos bien, hay tres cosas. Estados límites últimos, estados límites de servicio y las situaciones excepcionales o eventos extremos, ¿no? Le vamos a llamar extremos nada más. ¿Sí? Bueno, nosotros una viga la tenemos que... y otra situación, ¿no? Nosotros siempre vamos a hablar de solicitaciones y verificaciones a considerar. En otras palabras, van a haber algunas cosas que nosotros vamos a hacer para diseñar y otras cosas que vamos a hacer para verificar. Son dos cosas diferentes, ¿no? Generalmente en hormigón armado diseñar significa determinar armaduras. Y verificar significa que con esas armaduras y con esa geometría se cumplen ciertos criterios. ¿De acuerdo? Eso significa. En hormigón armado, diseñar significa determinar la armadura y estar muy ligada a los estados límites últimos. ¿De acuerdo? En cambio, la verificación se va a dejar generalmente para los estados límites de servicio. ¿De acuerdo? Con la armadura que yo determine, voy a verificar en servicio. Los eventos extremos están relacionados con los dos. A veces van a determinar diseños, van a corregir armaduras y a veces simplemente van a simplemente verificar. Yo diría más que los eventos extremos, los sismos, por ejemplo, ¿no?
A veces corrigen armaduras y a veces simplemente avalan las armaduras que se han dispuesto inicialmente. Pero esto nosotros ya no voy a hablar más, ¿sí?, de este tema, porque ya no es un tema de pregrado, sino de posgrado, ¿no? Sino hasta ahí, digamos, llego con la explicación. Nos centramos en lo que regularmente en nuestro medio constituyen criterios de diseño. En hormigón armado, este es el importante, ¿no? El hormigón armado. Entonces, dentro de estos tres tipos que vamos a hablar nosotros, solamente los rojos, y sabiendo que diseñar es determinar armaduras, verificar es que con la armadura que se ha dispuesto y las dimensiones que se han definido está ok, entonces procedimos a explicar el resto. ¿De acuerdo? Primero tenemos que generalmente las vigas, como ya hemos dicho, son elementos que están sometidos a flexión, por lo tanto, flexión es lo primero que se tiene que ver ahí. ¿Y en qué estado límite se hace? Flexión es estado límite último. Luego viene, obviamente, la cortante. Es otro estado límite último. Esas son las dos claves, las dos importantes, las que nunca se tienen que dejar de hacer en vigas, las que primero se hacen. Muchas veces cuando la viga es muy holgada ya no se hacen inclusive el resto. Ahí se queda el trabajo de diseño, ¿no? Y obviamente los revisores saben que también ahí no hay ningún problema de dejar el diseño. Luego, pero cuando no se tiene esa certeza, se hacen verificaciones. Se hacen verificaciones de fisuración. ¿Y qué es una verificación? Un estado límite de servicio. A ver, lo vamos a hacer con azul, ¿no? Se hace la fisuración, que es un estado límite de servicio. Se hace la deformación, también un estado límite de servicio. Permanente, cuasi permanente, frecuente, ¿no? Ahí están todas las posibilidades de combinar, las formas de combinar. Y luego aquí viene una situación un poco rara, ¿no? Torsión. Torsión va a haber en vigas donde el eje es quebrado o donde las cargas imprimen torsión. Por eso la clasificación, ¿no? Vigas de eje recto o de eje quebrado. Las de eje recto, generalmente, torsión no es un problema, salvo que las cargas tengan ya con torsión. Pero cuando la viga es quebrada, por ejemplo, en planta es así, la carga puede venir bien rectita, vertical en el centro de gravedad, pero porque la viga es quebrada, ¿no? Con eje en planta especialmente, se añaden efectos de torsión. Y en hormigón armado 1 han aprendido que la torsión es talón de Aquiles también del hormigón. En vigas, por ejemplo, una viga de edificio normal de 20 por 40, algo así, o de 25 por 40, puedes resistir tranquilamente, sin ningún problema, un momento flector de 120, ¿no? 120, 200, bueno, no tanto, 180. En ese rango tranquilamente puedes resistir, este es el rango especialmente, ¿no? Pero a esa misma viga le quiero aplicar un momento torsor de 20 y casi estoy seguro que no va a cumplir. Pero en flexión puede resistir un momento flector de 120 tranquilamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, perdonen, aquí me está muriendo mi... Torsión, entonces, es un estado límite último, ¿no? Es un estado límite último y cuando vea vigas quebradas, cuando vea vigas balcón, cuando vea cargas de momento torsor, ahí tengo que... Y todavía, si hablo de torsión de equilibrio, esto es muy importante, ¿no? En torsión de equilibrio es muy importante. Torsión de compatibilidad, todavía, ¿no? Puedo yo, hasta me puedo olvidar y esa necesidad, esa torsión se va a pasar a otro elemento como flexión y a ese le voy a reforzar. Se llama, esto en losas hemos hablado un poco. Pero también se hablan de otros temas, ¿no? Por ejemplo, el anclaje, el empalme. La adherencia en la nueva norma EH08 no está explícitamente como un requisito para controlarse, pero sí estos dos, ¿no?
Se entiende de que cuando uno verifica anclaje y empalme, indirectamente esto ya está también satisfecho, ¿no? Rara vez uno incumple. Y ambos son estados límites últimos, ¿no? Este es estado límite último, por si acaso. Hay un error ahí. Bueno, luego vienen los casos especiales, ¿no? Las vigas que son chatas, vigas pared, vigas ménsula y todo, en algún momento vamos a hacer corte fricción y esto es estado límite último también, ¿no? Último. Fatiga. Fatiga también va a ser en algún caso, cuando tengamos cargas vivas especiales dinámicas, vamos a tener que también ver fatiga, ¿no? Casos de por ejemplo, locales de salones de fiesta o iglesias donde pueden tal vez, ¿no? Carga dinámica, entonces ahí. Estabilidad, mmm, en vigas no hay tanto ese problema, ¿sí? Hablemos, esto es un problema más de muros, es más de el bloque de la estructura, ¿no? Todo el edificio se puede voltear, pero un elemento de viga generalmente está unido solidariamente a columnas, entonces como tal la viga no es un problema. Y generalmente a ver si hablamos así, ¿no? Puede ser un problema en el siguiente caso, ¿no? Cuando tengo una pasarela de hormigón armado, pero esto es medio raro, ¿no? En el que no he dispuesto en los lugares, bueno, esta pasarela de hormigón armado simplemente apoyado, he puesto ahí, digamos, ¿no? Ay, perdón. A ver, otra vez dibujo. La pasarela de hormigón armado está aquí y yo pongo sus apoyos aquí. Esto es nada estable, ¿no? ¿No? Si hay una carga excéntrica aquí, si toda la gente se viniera aquí a aplicar, esto ya se voltearía así. Pero ese error ya no se comete, ¿no? Porque la literatura misma ya te dice, y también la norma, que tú tienes que poner diafragmas acá en los apoyos por el tema puntual y aprovechar los diafragmas para que puedas tú añadir apoyos aquí, ¿no? En estos lugares. Y así transversalmente tienes una pasarela estable a vuelcos. Pero ese es un ejemplo, digamos, donde puede haber vuelco, ¿no? Porque generalmente en la viga no vas a tener. Y otros, bueno, ya no voy a comentar los otros, ¿no? Como tal. Pueden haber otros tipos de cosas que hay que verificar. ¿Alguna pregunta? Vamos entonces a desglosar los tipos más comunes y vamos por este de la viga de gran canto, ¿no? Este es un tema para más adelante, ¿no? Pues, someramente lo voy a describir. Son vigas de mucho peralte, ¿no? Fíjense en esto como si quiero poner un modelo aquí simplemente apoyado, quiero calcular el momento, ¿no? Y a este momento, a eso le quiero aplicar la fórmula en resistencia de materiales normal igual a más M por Y. Nada, no. Estoy jugando. Esta ecuación ya no tiene validez. Esto solo tenía validez para las vigas normales. Esto ya no puedo estimar la tensión que hay aquí con esta fórmula. Entonces vamos a desarrollar otros métodos para poder dimensionar esto de hormigón armado. Entonces se dan. Sinceramente les digo, las vigas de Gran Cantón no son muy comunes de encontrar, ¿no? Se las encuentra un poco camufladas, eh, pero que prefiero hablar en vigas pared en ese tiempo. Entonces, me voy a saltar un poco. No son vigas de Gran Canto, que es la relación altura-viga-longitud es de 2.5. Estas sí tal vez, ¿no? Nos vamos a topar con estas vigas. Y aquí pueden ver la viga embebida, ¿no? Es una viga rectangular, no es una viga plana como tal. Simplemente no era necesario que la viga tenga tanto peralte, y inclusive esta viga no tiene tanta importancia estructural, no soporta cargas, sino más es un monolitizador que une, ¿no? Que vuelve monolítico a la losa o al conjunto, no es nada más. Pero si quiero yo considerar la plana, tiene que ser mucho más ancha, ¿no? Más ancha. Veces la altura, 3 veces. Si no puede ser. También se llama viga plana, ¿no? Pero una viga plana que más parece una viga embebida.
Y si no cumple función estructural, simplemente se pone cuatro fierros a las esquinas para darle constructibilidad, ¿no? Es un fierro constructivo. Él le decía que cuando en la losa tengo que empotrar algo importante, una baranda pesada, ¿no? Con pernos o con perforaciones, ahí lo hago, le hago una viga, lo macizo, lo hago una viga perdida ahí, con cuatro fierros, ya. Entonces ahí tenemos estas vigas planas, ¿no? El ancho, como les decía, en una viga plana de verdad está en bastante más, ¿no? Eso es hasta 5 veces H, 3 veces H. Si H aquí esto es H, tenemos 3 veces H, 2 veces H, 5 veces H. Esas son las vigas planas como tal. ¿Cuándo se las usa? Cuando no quiero que haya nada que esté sobresaliendo, ¿no? No quiero que esté sobresaliendo la viga acá. No quiero, ¿por qué? Porque ahí hay un ducto de ventilación, hay ductos de desechos, o por último la arquitectura me lo exige que no haya ahí. Es un balcón, quiere la vista libre y una viga afecta totalmente eso. Bien, tenemos algunas detalles armado, ¿no? Sobre los anclajes y todo, en el tema de vigas, pero básicamente, a ver un reto, en el diseño de vigas planas, ¿no? Aquí cómo deberíamos armarlas, pero el tema de las vigas planas, hay que tener mucho cuidado con la verificación de las flechas, ¿no? ¿Qué es lo nuevo de las vigas planas? Como ya no puedo respetar la relación altura-luz, ¿no? Ya no puedo respetar esa altura-luz de las tablas, la verificación de flechas es obligada, ¿sí? Como la conocemos. La verificación del cortante en dos direcciones. ¿Qué es esto de cortante en dos direcciones? Bueno, pues sucede que, a ver si se puede explicar acá. No, no se puede. Pasa lo siguiente. Una viga plana es muy ancha, 5 veces H, ¿no? Entonces, yo dibujo la viga así ancha, que se va a ir a apoyar en una columna, que no va a ser tan ancha, no va a ser así. Visto en elevación, tendríamos la viga plana, tendríamos la columna. Cuando digo cortante en dos direcciones, sucede que el cortante ya no se va a transmitir solamente en esta cara, ¿sí? Ya no es posible, ¿no? Una cara de transmisión va a ser por estas caras también, ¿no? Por eso se dice cortante en varias direcciones. El cortante se vendría a transmitir en una superficie más o menos de esta forma. Bueno, a ver, el encuentro viga-losa, ¿no? Viguetas ya tienen, la viga ya tiene la misma altura que el espesor de la losa. Vamos a ver más adelante esos detalles, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? El encuentro de la viga con la columna también ya no es un encuentro normal. Generalmente hay problemas en el anclaje de la columna en el último piso, ¿no? En el último piso, generalmente eh, tendríamos la viga plana, ¿no? Ahí bien delgada, y la columna que está llegando, ¿no? La columna que está llegando. Entonces, los fierros que están acá, los fierros que están llegando aquí, ya tienen un problema para poderse anclar, ¿no? Este problema es el que hay que un poco tener cuidado cuando se trata de vigas planas en el último piso, este anclaje, ¿de acuerdo? Muchas veces se añaden adicionales para que se pueda mejorar este fierro, se pueda dividir en varios fierros y no necesite tanto anclaje acá, ¿no? Porque los anclajes en compresión tienen que ser en prolongación recta, no en patilla. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no? Problemas con la transición de los armadores doblado, lo mismo, ¿no? Es por el tema de lo plano. Por ejemplo, paso de una viga plana a una viga normal, entonces aquí ya vamos a tener problemas. Bueno, entonces, ya aquí están las razones cuando uso, ¿sí? Deseablemente, como siempre, el estructurista le pondría vigas normales, pero
el proyecto le pone retos para que en algún caso tenga que concebir una viga plana y estas pueden ser las opciones. La viga invertida, esto es medio raro, ¿no? Raro en edificios porque generalmente arriba se tiene el piso terminado y no puede haber obstáculos. Pero pueden haber, por ejemplo, una pasarela en U, de hormigón puede ser, ¿sí? La pasarela en U donde la carga está aquí, ¿de acuerdo? La carga aquí. ¿Dónde he visto una pasarela aquí? Es una pasarela que está cruzando el río Yapu a la altura del campo ferial Chuquiago-Marca, ¿no? ¿Cómo hago el diseño de esta pasarela? Bueno, transversalmente hay varias formas, ¿no? De manera transversal hay un diseño. De manera transversal yo voy a diseñar para dimensionar la armadura que tiene que tener aquí, la armadura que puede tener aquí porque está en cierta manera empotrada a la viga. Esta es una viga, esta es otra viga, ¿no? Y puede ser un modelo para analizar simplemente apoyado aquí. Este momento me va a servir para dimensionar aquí. Puedo también asumir otro modelo donde lo ponga empotrado, ¿sí? Donde tengo el diagrama de momentos aquí y este momento me serviría para encontrar la armadura acá. Por último, analizo esto en método de elementos finitos y ahí tengo la solución exacta, pero así se haría, digamos, si no fuera elementos finitos, cómo encuentro la armadura transversal para la losa. Y obviamente la losa está colgada de las vigas, ¿de acuerdo? Y en ese caso tengo que disponer armadura de colgado, ¿no? Y sucede lo siguiente. Aquí tengo estribos, aquí tengo estribos que me van a servir para colgar. Lo único que tengo que garantizar es que cada vez que pongo una armadura de colgado, tiene que haber una, ¿no? Esto está colgando como el estribo, pero tiene que haber una conexión con el elemento que está colgado. Y por esa razón aquí se hace, por esa razón muchas veces se hace una celda ahí, ¿no? Una celda para que haya esa conexión y ese colgado adecuado. El estribo vertical, fíjense, el estribo vertical se armaría con este vertical, el estribo vertical, lo armaríamos como regularmente lo hacemos, ¿no? Con una viga de corte. Esto va a ser una viga. Esto va a ser una viga que lo voy a analizar por decir, digamos, lo puedo ver aquí así, por aquí. Solo que la armadura, solo que la carga está aplicada aquí abajo. La carga muerta y la carga viva. Por lo tanto, ese estribo lo diseño para mi viga, pero con la carga colgada. Para suspender la carga, ¿no? Tengo que, primero la diseño para esta carga, ¿no? Acortante, como conozco. Tras el diagrama de cortantes, ¿no? A una distancia D, determino los estribos, determino la armadura transversal y a ella le voy a sumar la armadura de colgado. ¿Cuánto es la armadura de colgado? La armadura suficiente para llevar la carga que está aplicada aquí abajo, esta carga que está aplicada aquí abajo, para llevarla arriba. Que en este caso de una pasarelita no es tan importante, ¿no? Pero hay que sumarle esa armadura de colgado. Bien, a ver, ¿qué más? Viga descolgada es la viga normal. Es que esta ya la han visto en hormigón armado. Bueno, vigas de cimentación. Son vigas, ¿no? Pero funcionan al revés. La presión del terreno es la que es carga. Y solo en este caso, el peso propio está ayudando a contraer esa presión. Bueno, pasa eso, ¿no? Una viga nada más que invertida, donde los diagramas son al revés. Esto en fundaciones lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos las vigas balcón, ¿no? Las vigas balcón, les decía, si el eje en planta está torcido, aquí en la viga balcón la torsión se vuelve una solicitación importante, al igual que la flexión, igual que el corte, ¿no? Aquí sí que tengo que tener mucho cuidado con esto. Esto, por ejemplo, se presenta, a ver dónde pueden ver, el edificio, no, no.
Bueno, en un edificio de esquina, ahí se puede ver, ¿no? Donde no quiero tener una columna ahí, y más bien quiero, como en el edificio de la lotería, si no me equivoco, es el edificio azul que está en la esquina, un poquito más arriba del obelisco. Ahí, por ejemplo, no quería, si uno no quiere poner una columna y quiere dejar estos sí, para la circulación, todo, entonces evite esa columna y las columnas están aquí y se genera una viga balcón, ¿no? Una viga balcón y de mucho cuidado, la viga balcón. Pero la viga balcón puede ser igual circular porque en lugares de esquina es mejor arquitectónicamente tener un terminado circular o es una opción más atractiva que un acabado en ángulo. Entonces, y ustedes ya saben cómo es, ¿no? Torsión es lo que hay que tener aquí mucho cuidado. Bien. Materiales constructivos. Bueno, esto es más que todo palosas, ¿no? Son vigas que uno pone al borde de un shaft. El shaft, eso sí no puedo negar, ¿no? O sea, no puedo decir no quiero ningún hueco en la losa. No se puede. Necesitamos un hueco por donde suban todos los ductos de servicios eléctricos, redes, ¿no? Circuito cerrado de vigilancia, megafonía, tantos que pueden haber, aires acondicionados, a veces son más grandes porque a veces es todo un paño donde en un hospital, por ejemplo, todo un paño, a veces o medio paño íntegro es un shaft donde circulan vacío, oxígeno, agua caliente, fría, tantos, ¿no? Un hospital realmente tiene muchos ductos y entonces ahí es también un reto para el ingeniero propiciar shafts donde mejor sea, ¿no? Ahí en un hospital la arquitectura es un reto igual, ¿no? Tienen que pasar de las áreas blancas a las áreas negras por medio de las áreas grises. En un hospital no puede alguien perderse y de por sí llegar a un área blanca. Un área blanca es donde operan, ¿no? Donde no hay bichos, no hay nada de microbios. Y no puede ser que alguien perdido llegue así por así a un área blanca, ¿no? Entonces la arquitectura es un reto y ahí todos tienen que ajustarse a las necesidades del proyecto, ¿no? Se necesita viga plana, plana tiene que hacerse y el ingeniero tiene que ser capaz de poder diseñar algo que esté dentro de la norma. Se necesita un shaft, aunque sea en el lugar un poco complicado para la losa, se tiene que poner, ¿no? Entonces ahí es algunas cosas que a mí me gusta contarles para que formen esa idea equivocada que a veces ¿no? Ha salido de la presentación, ¿no? Esa idea de que el ingeniero está encima del arquitecto o de las demás ingenierías, el ingeniero civil es el que da la batuta. Nada que ver. Todo es un trabajo en coordinación, ¿de acuerdo? Y para los estructuristas que piensen que están más, no, no nada que todos tienen que ajustarse. Obviamente hay límites, ¿no? No por un capricho arquitectónico se se nos puede a soluciones peligrosas, ¿no? Donde con los materiales que uno dispone, con las técnicas constructivas que uno dispone, sea un riesgo concebir una estructura. Ahí sí hay que decirle alto, no se puede. Tiene que haber una columna, no podemos hacer sin columna. Bien, entonces esas son algunas cosas, ¿no? Las vigas de borde son generalmente los elementos que están con torsión de compatibilidad. Y es saludable darles armaduras de torsión de compatibilidad, ¿no? Entonces, eh, para el que le gusta propiciarle armadura de torsión bien completa a una viga de borde, ¿qué es una viga de borde? Es la que está al borde de las losas generalmente, ¿no? En planta, digamos esto, y hay una viga en todo el perímetro, se corte ahí, tendríamos esto, ¿no? Entonces, un corte por decir aquí, entonces esta viga va a estar a torsión, pero es una torsión no de equilibrio, sino de compatibilidad, ¿no? Como hemos visto en los. Pero yo quiero que absorbe cierta torsión la viga, entonces hacemos estos detalles que le permiten a la viga asumir esa torsión, ¿no? Esta armadura, uno dirá, casi una armadura,
en la mitad. Hay que ponerla aquí arriba donde hay flexión. No, pues son armaduras de compatibilidad de torsión, ¿no? Para la torsión, justamente porque son vigas de borde. Ustedes saben que la armadura de torsión, la sección que resiste a torsión aquí, no es la T, ¿no? La que a flexión serviría. Para flexión, esta es la viga que, esta es la sección resistente, pero para torsión en una viga de borde, simplemente esto. Y bueno, hay algunos que te permiten considerar esto, pero hay que tener la cautela. Yo generalmente me olvido de esa ala y le pongo esto, ¿no? No digo que esté mal, no digo que esto es lo más exacto, ¿no? Asumir un ala para torsión, que te da la bibliografía, que te da la norma. Pero tampoco está malo decir que solo esto es la resistencia a torsión. Estaría del lado de la seguridad despreciando este pedazo de losa. Pero ese sería, ¿no? Si esa es la sección de torsión resistente, entonces la armadura torsión longitudinal la puedo poner en todo el perímetro, ¿sí? Bueno, y por eso salen estas armaduras a media altura. Ménsulas, bueno, ahí están los arreglos de las ménsulas, ¿no? Si es una viga de balcón, bueno, ahora uno dirá, pero a veces encuentro armadura aquí, pero que no es tan grande, ¿no? Si son armadura FIDE 10, FIDE 8, ¿sí? Sucede que a veces el diseño no solo te exige que tengas armadura aquí, en el caso del volado sería aquí. Por disposiciones constructivas, tendría que poner aquí abajo por lo menos dos. Y a veces es mejor poner un tercio de la armadura o 30% de lo que sale aquí arriba. Sino también es necesario poner aquí armadura que es de piel, ¿no? Para que no se raje el hormigón. No es porque esto esté sometido a torsión, sino porque hay que poner armadura de piel. Es muy alta la viga, estos 35, 40 centímetros que sobresale de la losa, no la altura total, ¿no? Que sobresale de la altura, hay que poner la armadura de piel. Pero si esto es un balcón, ¿no? Donde si yo dibujo en 3D, es una viga balcón, en realidad, ¿no? Si dibujo en 3D sería así. La viga continúa aquí, todo esto es viga. Esto es una viga balcón. Es una viga balcón y va a ser sometida a torsión, por lo tanto, esta armadura es una armadura de torsión y va a ir hasta donde sea necesario. Va a estar a media altura y va a estar aquí si es armadura de torsión, siendo más importante, ¿no? Bueno, viga con ménsula. Vigas de borde. Las vigas de borde solamente son para confinar, a veces no se calculan, se ponen 4 fide 10, fide 8, dependiendo, ¿no? Eso ya en losas hemos visto también. Viga invertida, también la hemos mencionado, ¿no? Hay que tener este fierrito que acompaña y estos son los detalles singulares de una viga con carga colgada, ¿no? Que tiene que haber un fierro que suba, que conecte. Y esto de acá, ¿no? Voy a tener que doblar porque si esto va recto se va a chocar con los fierros principales, ¿no? Quien manda aquí, quien no se puede, quien no puede perder brazo mecánico es esta viga que está soportando todo el peso, ¿sí? No puede perder brazo mecánico. Por lo tanto, esta es la armadura que tiene que doblarse un poco para, aunque sea perder un poco de brazo mecánico, pero no hay problema. ¿Qué más? Bueno, esto no es mucho. Ya no apoyamos las losas en mampostería, pero si se diera el caso sería. Y las articulaciones, ¿no? Estas articulaciones que, como les decía, en una rampa, en algo externo, digo rampa, ¿no? Porque tiene otro comportamiento, no se quiere ligar a la estructura. Cuando uno no quiere ligar a la estructura, no quiere ligarse tanto al 100%, entonces esta articulación suele haber aquí un aparato de apoyo, o a veces no suele haber nada cuando es muy pequeña la carga, pero eso es lo que pasa. ¿Sí? Las articulaciones. Son articulaciones, ¿no? Voy a ponerle más contexto a este dibujo. ¿Dónde podría darse esto? Fíjense.
Es una rampa, ¿no? Como tal, como en ese edificio que dibujaba. Si yo tratara de esto de continuar, sería algo así. Sería algo así, ¿no? Tendríamos esto aquí. Esto se apoyaría en en otra mensulita o en un dado o directamente en una fundación. Aquí tendrían los separados de apoyo y esto sería el resto de la estructura. El resto de la estructura. ¿Cómo es el modelo de esto? El modelo de esto, como aquí está simplemente apoyado, entonces para dimensionar este elemento sería así, nada más, ¿no? Y aquí vendrían las cargas aplicadas. Bien. Algunas consideraciones sísmicas vamos a comentar, aunque les decía hay una nueva norma, ¿no? No me ha dado tiempo de ajustarla, la conocía realmente, entonces, pero igual, digamos, sirve, ¿no? Aunque sea un poquito antigüita esta, bastante, ¿no? Desde los 2006 que no se mueve. Entonces, algunas recomendaciones en caso de que quiera dar alguna característica sísmica a mi edificio, ¿no? Primero, la altura, la altura de la viga, aquí dice claramente, la altura de la viga tiene que ser mayor o igual que, que el LP, que es la luz libre, entre 20, ¿sí? No puede ser vigas muy rebajadas, ¿de acuerdo? Esa es una recomendación. Eso, cumplir eso le da mejores opciones a un adecuado desempeño estructural. No voy a necesitar tanto acero para reforzar. No va a haber lugares donde tengo que tener más cuidado. Eso sí. Y en el ancho, fíjense, sobre 35. El B no puede ser menos que 35, ¿no? La longitud libre menos B, 35. Nuevamente aquí, otra relación entre el ancho y la altura. Si yo tengo un ancho de 20 centímetros, de acuerdo a esta relación, 20 por 4 sería 80 centímetros. Entonces no puedo tener una viga de 20 centímetros con una altura de 100. No es recomendable, en otras palabras, ¿no? Los requisitos no es recomendable sísmicamente. Y el ancho de las vigas mayor o igual que 20 centímetros. ¿Sí? Por si acaso, en la norma nunca, no nos da ancho mínimo de vigas. Nos da para columnas, pero no para vigas. ¿Nos recomienda relaciones? Sí. ¿Mi viga puede ser de 15 centímetros? Sí. ¿Sí? E inclusive los nervios de las losas aligeradas son en realidad viguitas, ¿no? Son vigas, no son nervios, son viguitas. Entonces, pero ya cuando incluyo requisitos sísmicos, ya me dicen no. Vigas de 15 centímetros no hay. De 20, sí. Y en cuestión de cuantías, también tenemos algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la cuantía mínima, tenemos una relación. Sabemos que oscila entre 2,8 y 3,2, si no me equivoco, la cuantía normal de una viga, ¿no? 2,8, 3,1, 2, algo así es, ¿no? La cuantía geométrica mínima, 2,8 si no me equivoco. Entonces, pero esto es sin consideraciones sísmicas, ¿sí? Entonces, si quiero tener en cuenta consideraciones sísmicas, aquí tenemos una nueva relación. ¿Y cuál es su equivalencia? ¿No? Para encontrar la armadura mínima. Para la máxima tenemos lo mismo, ¿sí? Se llama una cuantía balanceada. Esto de balanceado tiene mucha relación con el alfa 3 límite, ¿no? Es como un homólogo común, pero este término balanceado es muy usado en la norma americana. En la norma española se habla más del 3 límite. Y así tenemos varias limitaciones, ¿no? Para temas sísmicos especialmente. Y por último, algunas recomendaciones para el despiece o para el armado de la viga. El armado de la viga, por ejemplo, estas longitudes te dan una tabla cuánto tienen que ser los valores. A ver, pero vayamos a ver cada uno. Em, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a usar ¿no? Si este fierro lo voy a usar
En estos diámetros, 8, 10, 12, 14 no hay por si acaso, ¿ya? No armen los proyectos con 14. No sé si les ha avisado, no, no, ese diámetro no se maneja en el medio. Y eviten este tema de los 32 milímetros, ¿no? Tampoco hay en el medio accesible. 45 peor, o 40 no sé cuánto, ¿no? 25 es lo que se puede encontrar en el mercado fácilmente y en los proyectos que manejamos es, debiera ser muy raro el que se use 25, ¿sí? Generalmente ya uno cuando diseña un plano, ya no, estos diámetros alegremente ya no los maneja, ¿no? A ver, ¿cómo armo la viga? 3 fi de 25. Antes de poner ese armado, buscaré en soluciones de 16 o de 20, aunque sean en dos capas, ¿no? Pero así poner 3 fi de 25 de buenas a primeras o 2 fi de 32, ahí ya un poco de nota de que no sabe que es duro conseguir y es duro en obra hacer estos diámetros. Doblar los patillas, ¿no? Los dobleces, encontrar el mercado es complicado. Entonces ahí un poco se ve. Si son estos diámetros, la distancia C, que es el ancho de la columna, más que 20 centímetros, ¿no? Aunque sabemos que la EH me exige columnas de 25 centímetros, por lo tanto, eso estaría cumplido, ¿no? Y así vamos viendo cada una de las cosas. ¿Sí? Pues, hay varios criterios. Por ejemplo, S1, fíjense, la separación del estribo S1 en el lugar donde está Aymar más cortante no puede ser más del 50% de D, bien exigente, ni más de 15%, igual bien exigente. La separación 2, que es esto de aquí, ¿no? Separación 2, que corresponde a la parte central de la viga de menos corte, ahí sí es más holgado, ¿no? No más de 0,80, pero también ni tanto, ¿no? 20 centímetros máximo, es decir, que en una viga que diga que tenga consideraciones sísmicas, difícil encontrar el FI de 10 cada 25, ¿sí? Tiene que haber, aunque sea FI de 6 cada 20, pero tiene que haber fierros cada 20. Y nuevamente aquí el primer estribo se recomienda armarlo a los 5 centímetros como máximo. Y de ahí avanzar con los estribos del borde de la columna 5 centímetros hasta donde sea necesario. Y ahí la segunda familia en la parte central. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, el tema de preguntas lo voy a entonces detener en la grabación. Esta va a ser la primera parte. ¿Preguntas? ¿Aló? ¿Todavía siguen conectados o ya? Ya. En tema de vigas, vamos a hablar más en la siguiente parte, ¿no? El tema del proyecto, les voy a un poquito orientar y un poquito recordar a los del otro paralelo, si es que no han llevado, recordar sobre las situaciones, combinaciones que en vigas ahora vamos a aplicar. Porque les voy a pedir en el proyecto que en el tramo, solo en el tramo más crítico, verifiquen fisuración y deformación. ¿De acuerdo? Nada más. Ese es para que sepan cómo se verifica, pero cómo vienen las cuestiones, ¿no? De dónde vienen las verificaciones. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta más? Aprovecharemos los 15 minutos para ver un poquito de los planos, de los proyectos. Mientras van pensando en alguna pregunta, preguntas, claridad absoluta. Ingeniero, buenos días. Buenos días. En vigas balcón nos había indicado que también se podrían hacer circulares, vigas circulares. ¿Y cómo sería el armado para esas vigas? Vigas circulares, sí. Eh, o sea, la sección puede ser circular, pero realmente yo en hormigón armado viga circular no he visto viga balcón circular.
¿Quién les ha dicho eso? ¿Yo? No creo, o me he dejado mal entender. En vigas balcón, Inge. Yo les dije, Sí, yo les dije. Ah, pero no es sección circular, sino es forma circular. Esta, pueden ser estas, ¿no? Por ejemplo, es sí, muy común que en mi edificio, ¿no? Que mi terreno de la esquina, este es el terreno de la esquina, pero yo quiero hacer un edificio cuya esquina sea circular, ¿no? Y sea circular de esta manera. Aquí, ¿no? Con un tema circular. En planta, esto visto en planta, ¿no? Entonces, cuando quiero poner las columnas, digo, cuando estoy definiendo las columnas, pongo columna aquí, columna aquí, columna aquí, columna aquí, columna aquí, columna aquí. Fíjense, ¿no? Entonces, aquí ya tengo un pedazo que es viga circular. Este, viga balcón circular, que sería esto, ¿de acuerdo? Sería eso. Obviamente, para este edificio, la sección de esta viga balcón circular sería rectangular. Es la forma más práctica. Si hago un corte aquí, tiene que ser una viga rectangular, solo que en planta se vería así. Entonces, en ese sentido, los momentos flectores y torsores están aquí dados por esta ecuación. Y ya me dan. Este pedazo yo lo analizaría con estas fórmulas. ¿Sí? Si quisiera analizar así localmente esa viga balcón, supondría que están empotrados en las columnas, serían las columnas que están generando el empotramiento, y analizaría la viga balcón de esta manera. ¿De acuerdo? Ese sería. Por lo general, el diagrama, si no me equivoco, tiene que ser el diagrama de torsores tiene que ser algo así, ¿no? Como un diagrama de cortantes, donde las mayores solicitaciones a torsión las tenemos en los arranques, en las columnas, en los apoyos, en los empotramientos. ¿De acuerdo? Obviamente, visto en elevación, va a haber un diagrama también de momentos flectores verticales, ¿no? Es decir, así. ¿Sí? Con el diagrama de momentos flectores verticales yo voy a determinar esta armadura. Y en el tramo voy a determinar esta armadura. El torsor más crítico me va a dar una armadura probablemente de este tipo, ¿no? Que voy a tener que distribuir en todo el perímetro. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde tengo que sumo las armaduras, combino las armaduras. ¿De acuerdo? Esto en hormigón armado uno elevado, ¿no? Diseño flexión, una armadura. Positivo o negativo están acá. Diseño torsión, la torsión me va a dar a mi armadura longitudinal y armadura longitudinal, transversal, ¿no? Esas dos armaduras. La que está aquí dibujada es la armadura longitudinal. Entonces, un método, aunque no es el mejor, digamos, pero igual sencillo, práctico y del lado de la seguridad, es sumar las armaduras. ¿Ah? Sumo estas armaduras y ya tengo diseñada la armadura, diseñada la viga balcón para torsión y flexión. ¿Alguna pregunta más? Bien, a ver un ratito. Déjenme. Mañana, a ver. Solo he entregado 15. Ah, bueno, entrega uno del grupo nada más, ¿no? Bueno, a ver, veamos un proyecto como estos. No he cualificado todavía, ¿ya? Ahorita unos 5 minutos vamos a hablar sobre esto y después nos vamos a descansar. Bien, muy bien, la carátula, ¿no? Todo. Fíjense la orientación de las vigas, todo. Pero a mí me gustaría ver los planos. Eso es lo primero que quiero ver para que vean cómo me fijo. Muy bien. En los proyectos de Hormigón Armado 2 ya no es necesario poner las solicitaciones en el plano, ¿no? Si los ponen, está bien. Si no los ponen, igual vale.
Para mí lo más importante son las armaduras. Esta es una armadura de losa y lo que yo quiero buscar es dónde está el plano de la losa. ¿Dónde está el plano de la losa? No hay plano de la losa. ¿Dónde está el plano de la losa? Ah, esto. Esto es lo que me fijo. ¿Sí? De aquí me voy acercando y voy viendo los fieros negativos, cómo van, los positivos, ¿sí? Si hay coherencia, no hay coherencia. Pero lo que les decía, un plano tiene que tener las cantidades, las notas donde diga la losa ha sido diseñada con H30, B400S, carga de uso de tantos, ¿de acuerdo? El hormigón tiene una resistencia de 30 megapascales, el acero lo mismo. Eso es donde está, condiciones normales de control, eso es muy importante. No hay aquí eso. Ah, aquí, ¿no? Estas son las notas. Pero por lo general están aquí, ¿no? Pero no importa. Eso lo vamos a ir mejorando después. Hormigón, esto. Voy a ir ya de una vez qué hay y qué no hay, ¿no? El hormigón, el acero. Está la designación, pero tiene que ponerse, ¿no? O acero B500 con una resistencia de fluencia de los 500. Bueno, ya. Con que pongan así está bien, ya. Pero generalmente se pone, ¿no? Cuya resistencia, fluencia es de 500 megapascales del acero, ¿no? Cuya resistencia a los 28 días es de 25 megapascales. Carga muerta, carga viva, muy bien, así está, ¿no? Carga total, bueno, esto no es tan necesario esto. Recubrimiento geométrico, excelente. Condiciones de control, muy bien, ¿no? Acero corrugado, bien. Bien, tamaño máximo del grado es asentamiento, perfecto. Bien, estas notas tienen todo, ¿de acuerdo? Lo único que faltaría añadir es qué cosa, proyecto diseñado en el marco de la norma EHE 08. Eso es también importante. ¿Qué norma se ha usado para el diseño? ¿No? Y las cargas de uso con DBCE-AE o el código técnico de verificación. Lo siguiente que busco es el resumen de cantidades. A ver, yo me acerco acá y digo 1000, cualquiera de los dos, este o este, 5% es la diferencia. 5% se toma, ¿por qué? Porque se considera pérdidas. ¿Pero para qué se le mayoran? Simplemente para que en los precios unitarios manejemos una cantidad con pérdidas. Pero para esto ya, para la obra sirve, ¿no? Porque en la obra también el director de obra, el residente, agarra esta planilla, sabe que tiene que contemplar 5% de pérdida y su siguiente trabajo, ¿qué es? ¿Cuántas balas voy a pedir de FI de 8? ¿Cuántas de 10? ¿Cuántas de 12? ¿Cuántas de 6? Ah, ahí tiene que hacer, trabajar con esta planilla. Ahí, por eso se pone por cada diámetro, ¿no? Con diámetro más. Uno puede hacer un pequeño algoritmo donde todos los 10 los va sumando las longitudes, ¿no? Los va sumando las longitudes y al final lo divide entre 12. Tienen que incluir los 5% de pérdida. Entonces, cuando lo divide entre 12, ya sabe cuántas balas tiene que pedir, ¿no? Bueno, pero a ver, vamos a hacer el cálculo, ¿ya? 1679. ¿Cuántos metros cuadrados tenía esta losa? ¿Alguien me puede decir? ¿Algún buen samaritano ahí todavía conectado? Pero aquí tendría que haber la cantidad de hormigón, ¿no? No encuentro el resumen de cantidades, solo el de acero. ¿Alguien del grupo? A ver, voy a preguntar a los del grupo. ¿Dónde está? ¿Alguien del grupo? Carlos, Cosme, el entregado, ¿qué ha entregado? ¿Dónde estaría el resumen de cantidades? ¿Cuántos cubos de hormigón necesita esta losa? ¿Cuántos mixers voy a pedir para esta losa? Necesito el resumen de cantidades. Y para la cuantía necesito los metros cuadrados. ¿Alguien sabe cuántos metros cuadrados tiene? El silencio.
¿Ah? ¿Qué ha pasado? ¿Se han quedado mudos? ¿Aló? Carlos Cosme está en la reunión. ¿Está en la sala? Sí, ingeniero. ¿Cuántos metros cuadrados Eh, tiene su casa? ¿Cuántos cubos voy a pedir con su plano de hormigón? ¿Cuántos esa mixers? esa parte creo que no la hemos colocado. Yo tengo truchito en mi programa. A ver, ¿alguien me puede decir? No se van a salir, ahorita voy a llamar lista, por favor. Ya, ahí. No, este es el otro proyecto. ¿Nadie? Ay, no sé si esto estará en escala. Uy, no, no lo tengo. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? 280 aproximadamente, ingeniero. Ah, ya, 280. Ya, ahora sí, 280. ¿Alguien puede confirmar eso? Ingeniero, Sí, 200, ingeniero. Ya, está bien. Un metro más, 3 metros más, no le hace nada, ¿no? La cuestión es que sea media aproximada. 1679 entre 280. Lo voy a dividir. 5,6, ¿no? Para una losa aligerada. Está bien, un poquito bajito, pero está bien. ¿Ya? 5,9, casi, es, digamos, 6 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Es una losa aligerada en cuanto, en una dirección. Ah, ya, ya, ya. Bueno, hay que revisar, ¿no? Un poquito bajo lo veo, pero vamos a revisar. ¿De acuerdo? Entonces, así yo me doy cuenta que no hay un error grosero, porque si aquí me saliera, por decir, 3 kilogramos metro cuadrado, o me salieran 30 kilogramos metro cuadrado, algo está mal. Y ese algo está mal puede ser un error acá, en el cómputo métrico. Aquí, por ejemplo, en esta planilla de fierros falta los esquemas, ¿no? Los esquemas de doblado. Aquí, ¿dónde están los esquemas de doblado? Hay que poner los esquemas de doblado aquí. ¿Cómo voy a doblar los fierros? Algunos son rectos, algunos son con patilla, algunos tal vez les ha gustado hacer este doblado, ¿no? Algunos habrán estribos, habrán los, los estribos, los fierros constructivos, ¿no? Que son así. Tiene que haber un esquema de doblado. Y obviamente que coincida con estas dimensiones. ¿De acuerdo? Esto sí tiene que haber. O sea, si no hay en obra eso, ¿cómo van a doblar? Tiene que haber eso. Entonces, vamos a revisar esto. No está tan mal, ¿no? Solo quiero ver un poco bajo, pero parecer una dirección. ¿Alguna pregunta más? Inge, entonces en los planos directo le podemos pasar el plano de la losa, ya nada más. Claro. En realidad, cuando los vemos, cuando uno va a obra, ya no ve estos planos. Esto va en la Exacto. memoria de cálculo. Esto ya lo ponemos en la memoria de cálculo. Y en la losa, más bien, lo que interesa es deseablemente que una losa esté en un solo plano y que por aquí estén los detalles, ¿no? Los encuentritos que necesito detallar. No todos, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer aquí un corte y que sirve para este también. Y aquí estaría el detalle de ese corte. Cómo llega la losa, la viga, ¿no? Un encuentro donde el nervio perpendicularmente llega a una viga de borde. Pero también habrá este otro corte donde el nervio está paralelo a la viga de borde. También ese detallito ahí, ¿no? Escala 1,25, 1,20. Ahí los nervios estarán paralelos a la viga. Aquí estarán entrándose a la viga. Eso es bueno ver, ¿no? Y generalmente hay unos círculos donde se pone
como ya les había dicho, ¿no? Una malla, que me diga qué malla estoy considerando. Aquí no noto bien dónde está la malla, ¿no? Si es una malla, la malla que... Y esa malla generalmente es al medio, bueno, dependiendo, si la losa no va a estar expuesta al sol, al frío, entonces esa malla va en medio de cada aligerado, ¿no? Y como los nervios están cada 50 centímetros, la malla en un sentido tiene 50 centímetros, pero en el otro tiene cada 25 o cada 30, ¿no? Para que sea una malla bien. Eso es un círculo donde se dice malla tal, y eso es una posición también. ¿De acuerdo? Entonces ahí, muy bien que lo haga segmentado los negativos, todo bien, ¿no? De dónde a dónde va, todo. Si está muy cargado esto, entonces en otro plano hacemos la otra armadura. En una puede estar todos los negativos y en otra pueden estar todos los positivos. ¿Sí? Pero con esos cortes. Y otro corte, otro detalle donde esté el detalle tipo de la losa. ¿Sí? ¿Qué espesor de contrapiso? ¿De acuerdo? ¿Qué separación de nervios? Es un detalle tipo, ¿no? Forma del aligerado. Sección tipo de la losa. Eso tiene que estar en algún lado también. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso sería. Ya. Aquí, por Gracias, ejemplo, estoy viendo, sí, ese sería, ¿no? Vamos a revisar más, con más detalle cada uno de los proyectos. Bueno, eso es, ¿no? En la losa, estos detalles me hubiera gustado verlos allá, pero están aquí, ya, vale. Aquí esto igual vale, ¿no? Solo que a futuro ya ustedes no hagan esto, digamos, las solicitaciones van ya en la memoria de cálculo. En la memoria de cálculo. Solo se les ha exigido para que vean de dónde viene, nada más. ¿No? Aquí todo esto, fíjense, muy bien, excelente, perfecto, todo está bien, ¿sí? E inclusive me voy a un valor, ¿no? Y cuando reviso la memoria de cálculo, digo, a ver, ¿cuánto ha sacado el máximo momento aquí? 20, es razonable, ¿no? 20, 30, está bien, por ahí van. Los momentos de losas están entre el orden del 10 y el 20, ese es más o menos 10, 20 hasta 30. El de las vigas entre 80, 100, 160, ¿no? Dependiendo, porque si es de borde, 80, ¿no? Si es más cargadita, 100, 120. Pero a veces ustedes, hay siempre alguien que en el proyecto aquí, algo ha pasado, ¿no? Un error y las cuantías se disparan y estos valores se disparan, ¿de acuerdo? Ahora, la verificación a corte, ¿no? Aquí, a ver, veré dónde es el corte más grave. 21, digamos, ¿no? O 28, digamos. Veré cómo han verificado el corte en la losa. Basta una verificación y ya. Si cumple eso, listo. No hay nada más que verificar. Verificamos corte, ¿no? Generalmente no falla. Especialmente en losas llenas no debería fallar. En esto, tal vez en algún lugar hay que reforzar con cortante, ¿no? Con cortante. Muy bien, aquí un nervio también se suele poner, especialmente, ¿no? O simplemente se maciza, ¿no? Se maciza, no necesariamente hay que poner un nervio, ¿no? Sino se maciza un poquito, hay que retirar el aligerado. Eso les decía, ¿no? Porque no a veces alguien pisa y todo un canto del plastoformo, o a veces el plastoformo se mueve y se mete a la viga. Basta que le merme un buen tanto, fíjense qué perjuicio sería para la viga, ¿no? Entonces por eso se lo aleja un poco de ese tema. Ponerle un nervio está bien, pero también es suficiente macizarlo un poco y ya, también es válido. Bien, vámonos a un ratito, unos 20 minutitos, les ruego, ¿sí? 20 máximo, ¿ya? 2 y 5 es, vamos a volver y 25. ¿Les parece? Está bien, Inge. Una consulta más. Si quisiera hacer con vigas pretensadas esto, ¿cuál sería la variación en el cálculo? En el cálculo, nada, porque obviamente ya no voy a diseñar la losa. O sea, no varía nada. Lo único que tengo que tener en cuenta, lo que ustedes tienen que saber, aunque no han llevado pretensado, es que en pretensado, cuando uno lo analiza en estado límite último, se comporta como un elemento de hormigón armado, ¿ya? En ese sentido, uno cuando diseña con viguetas prefabricadas, la sección tipo es la de la vigueta y lo va a diseñar todo como si fuera hormigón armado.
Solo que el acero positivo que va en los nervios ya no lo va a poner, solo va a poner los negativos que resulten, porque esos negativos van en obra y la malla también va a ir en obra. ¿De acuerdo? Esa Ah, es la ya, diferencia. ¿Ya? perfecto. Ahora, ¿cómo entonces estoy tranquilo que el positivo no he metido la pata y he metido una vigueta muy delgada a un vano muy largo? Los de Pretensa o Ormipred o cualquiera que facilite te dicen cada vigueta hasta qué vano y hasta qué carga pueden soportar. Entonces, cuando te dan ese dato, ya tú solo te encargas de los negativos y de la malla en O. Bueno, un descanso entonces. Nos vemos y 25.